Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga mucho. En esta ocasión quisiera traer una breve reflexión sobre las cosas ocultas de las cuales nosotros encontramos en la Biblia alusión, como por ejemplo el Señor Jesucristo nos deja dicho en San Marcos capítulo 4 verso 22, nos dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Cuando leemos ese versículo en el Evangelio según San Mateo, y claro, aparece también en Lucas capítulo 8 verso 17, Mateo 10, 26, dice: no temáis. O sea que el Señor nos dice a su pueblo, a sus hijos, no temáis. Cuando Él dice no temáis, está dando a entender que son cosas que de una manera u otra van a crear en nosotros un tipo de incertidumbre, un tipo de inseguridad, un tipo de ansiedad y hasta de temor, porque cuando dice no temáis, es porque todas estas cosas ocultas que vamos a estar viendo en estos últimos días, y que a medida que el tiempo avanza para la venida de Cristo nuevamente y para el fin del siglo, para el fin de todas las cosas, pues se habrán de manifestar, se habrán de ser manifiestas y acentuarse cada día más en medio de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Pero el Señor nos dice: no temáis, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. O sea que el Señor sí sabe cuál es la procedencia de esas fuerzas maléficas, dañinas, esas fuerzas del mal, esas fuerzas destructivas que habrán de salir a la luz, que habrán de irse manifestando, y se van a manifestar obviamente a través del mismo hombre, a través de las criaturas vivientes, muy especialmente la raza humana. Y ya estamos viendo cómo la sociedad ha ido cambiando sus valores, ha ido cambiando sus costumbres, pero siempre van cambiando las cosas en una dirección y en un sentido degenerativo, dañino, mutilante, destructivo, para llevar las cosas de mal en peor. No para bien, sino para mal. No para vida, sino para muerte. No para salud, sino para enfermedad. No para libertad, libertad total, sino para cautiverio, para sujeción. Porque el hombre y la mujer que cae en eso no se está dando cuenta que está atado, que está esclavizado. No se da cuenta que se está degenerando, que esas fuerzas del mal, que son invisibles, pero que a pesar de que son invisibles, viven, se mueven, se manifiestan, se mueven en el ambiente, se posesionan de las mentes, se posesionan de los cuerpos de aquellos que, debilitados espiritualmente, debilitados en la fe, faltos del conocimiento de Dios, faltos de la fuerza espiritual que nos ayuda a contrarrestar, a repeler todo ese tipo de malicias espirituales.
pues caen atados, esclavos, bajo la fuerza y la influencia de tales malicias espirituales, de tales fuerzas del mal que están en el ambiente y que no podemos negar la realidad de que aparentemente están posesionándose cada día más y más de la gente, porque el cambio en la conducta humana, el cambio en la forma de hablar de la gente, en la forma de actuar de la gente, en las reacciones de la gente, en el humor de la gente, la falta de tolerancia de la gente, el hecho de que el mal quiere reinar sobre el bien, que los malos quieren acribillar a los buenos y quieren regirlos con vara de hierro. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo, y obviamente esa es la manifestación de esas fuerzas de maldad que hay en el ambiente, en la atmósfera, que son invisibles, pero que están haciendo su agosto en esta sociedad, especialmente en esta generación, cambiando y virando las cosas al revés. Y muchas son las personas, muchas, que están cayendo en esa trampa del diablo, en esa red de maldad del enemigo, en esa tentación y en esas debilidades, por haberse alejado de Dios. Pero Jesucristo nos dice que esto no es otra cosa sino una manifestación de las cosas que han estado ocultas. Esas fuerzas del mal, siempre desde la eternidad y hasta la eternidad ha habido una guerra, una lucha entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre la luz y la iluminación de Dios y las tinieblas y la oscuridad del enemigo y de la maldad. Siempre ha habido esa lucha, pero como son fuerzas invisibles, pues de una manera u otra tienen que hacerse manifiestas. Y el que no hubiera creído o no había creído o no fue capaz de creer de que eso era verdad y que eso existía, o que eran inventos del que hablara de esas cosas, pues ahora no tiene que preguntarse eso más, porque estamos frente a nuestros ojos. La humanidad, la sociedad está haciendo manifiestas esas obras de las tinieblas, esa maldad, ese vicio y esas fuerzas de esclavitud que están llevando a la humanidad a una esclavitud de vicio, de daño, de perjuicio, y la ceguera espiritual que esas tinieblas y esas fuerzas de maldad ocasionan en ese tipo de individuos y de personas es tal que no tienen la capacidad de darse cuenta que se están haciendo daño a sí mismos, que todo lo que están propiciando y propulsando son en detrimento de sí mismos, de sus congéneres, de sus descendientes y del resto de la humanidad. Todo es para mal, todo es para dañar, todo se dirige hacia la enfermedad, hacia el cautiverio, hacia la esclavitud del pecado, del vicio, de la maldad, hacia la degeneración y por ende hacia la muerte y en fin hacia el infierno. Así que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta de que esa fuerza del mal, de tinieblas ocultas, son una realidad, las cuales se están manifestando en el día de hoy. Y nosotros tenemos la necesidad de una cobertura mayor
de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, de obedecer a Dios, de hacerle caso a la palabra de Dios, de someternos a Dios en obediencia, para que Él nos dé el oportuno socorro en los momentos de dificultad. Así que son fuerzas ocultas, fuerzas del mal. El apóstol San Pablo nos puso sobre aviso con respecto a eso, muy especialmente a los que le servimos al Señor, tenemos la palabra, leemos la palabra, oramos a Dios y buscamos de Dios el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. El apóstol San Pablo nos puso a nosotros en posición de entender estas cosas. Porque allí en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra fuerzas de maldad, contra malicias espirituales en las regiones celestes. O sea que las regiones celestes, el ambiente, la atmósfera, está cargada, está llena de fuerzas del mal, malicias espirituales, tinieblas, sombra de muerte, y todo eso existe en el ambiente. Y son cosas ocultas que no las vemos a simple vista. De hecho, el ocultismo se define como el conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. El ocultismo está fuera del campo de la ciencia y de la teología. O sea que dentro del conocimiento que nosotros podamos tener de la ciencia y de la teología, no tenemos explicación para estos fenómenos maléficos que están sucediendo en el mundo frente a nosotros. No son científicos, no son teológicos. Si no son científicos ni son teológicos, entonces proceden de otra fuente, de otro origen, de otra fuerza. Y esa fuerza no puede ser la fuerza de Dios, sino la fuerza del enemigo de Dios, que se llama Diablo y Satanás. Son las fuerzas infernales, las fuerzas de maldad que hay en las regiones celestes. Lo bueno es que nosotros tenemos la ayuda de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo, la promesa de que el Señor está con nosotros, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no nos dejará caer, porque Él estará con nosotros, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice, no temáis, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. El Señor lo tiene todo en control. Él es el soberano. Él es el omnipotente. Él tiene poder sobre todas esas cosas. Todo Él lo ve. Todo Él lo escudriña. Y sobre todo Él tiene autoridad. Y tiene control. Muy especialmente para proteger a los suyos. Para proteger a su pueblo y a su iglesia. Los que estamos al amparo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, como nos dice el Salmo 91. Él está con nosotros como poderoso gigante. No hay nada que se pueda ocultar a los ojos de Jehová. O sea, todas estas cosas que nosotros estamos viendo que están saliendo a la luz en la sociedad de hoy, en la conducta humana, que nos damos cuenta a todas luces que están llevando a la sociedad y a la humanidad hacia la autodestrucción, haciéndose daño a sí misma y provocando daño para sí mismo y para los demás, y queriendo imperar sobre la sociedad
con todo ese tipo de prácticas malignas, dañinas, maléficas, dañinas al cuerpo, dañinas a la salud, dañinas a los beneficios, a las cosas buenas que Dios nos ha dado para nosotros disfrutar de esta vida, en tanto que estemos en obediencia a Él. Todo eso vendrá a juicio. La palabra nos dice a nosotros en Eclesiastés capítulo 12 y verso 14. Dice, porque Dios habrá de traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. O sea que todo lo oculto, todo lo que está en sombras, todo lo que no se ha podido explicar en esta vida, pero que ha existido y ha querido prevalecer y ha querido echar raíces para hacerle daño a la sociedad, a la humanidad, al hombre, a la mujer que Dios creó y puso sobre esta tierra, todo eso habrá de venir a juicio, habrá de salir a la luz, y Dios habrá de traer toda obra a juicio, haya sido buena o haya sido mala. No podemos esconder absolutamente nada de Dios. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Allí en Jeremías capítulo 23 y verso 23 dice, soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y también la tierra? Dios lo ve todo, todo. El salmista David en el Salmo 139 lo dice de esta manera, versículos del 7 hasta el 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubrirán de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué bien conocía David a Jehová Dios. Qué bien y cuán consciente estaba de que a Dios no se le oculta nada. No hay ocultismo que valga. Hoy nosotros estamos viendo frente a nosotros que se está desenrollando como una agenda perniciosa, una agenda dañina, una agenda oculta que se le llama el estado profundo. Tan profundo es que cae dentro de las sombras del ocultismo invisible. Estamos luchando y lidiando contra enemigos invisibles que no sabemos de dónde surge tanta maldad, tanto poder destructivo, tanto daño a la naturaleza, a la creación de Dios, tanta rebeldía contra Dios y contra todo lo bueno, tanta autodestrucción de parte del hombre, porque el hombre se está destruyendo a sí mismo, está destruyéndose a sí mismo y está destruyendo a su descendencia, enseñándole cosas dañinas, cosas malignas, cosas pecaminosas, que lo que llevan a uno es a la esclavitud del pecado, de la maldad, y por ende a la muerte y a la destrucción y a la condenación eterna. Eso es lo que siembra el ocultismo, eso es lo que trae el ocultismo detrás de sí. Tenemos que nosotros andar listos, con los ojos abiertos. Tenemos que buscar más de Dios.
Tenemos que predicar más la palabra, enseñar más la palabra, vivir la vida a la luz del Evangelio, de la voluntad de Dios, y tratar de sacar la gente que están en ese tipo de vida, en ese tipo de autodestrucción, en ese tipo de mundo de tinieblas y de maldad, presentarles el Evangelio de salvación, la palabra de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, orar por ellos para que Dios los salve, para que Dios los regenere, para que Dios cambie sus vidas y puedan ser felices y puedan encontrarse con su destino original, que fue la salvación, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es hora de buscar de Dios, apartarnos del mal, de las tinieblas, de la oscuridad, del oscurantismo, de las cosas invisibles que no nos vienen para bien, que nos dañan. Apartarnos de todo eso y buscar a Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Busquen de Dios, mis hijos. Amén.